Entre Lifters llega gracias a SBD Perú, representante y distribuidor oficial de SBD, Made with More. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Entre Lifters, un espacio creado para hablar de powerlifting. El día de hoy vamos a tener una conversación grabada el día 3 de febrero, que fue por Diego Trujillo y Luis Ramírez, que son entrenadores de powerlifting, en la cual conversaron sobre estilos de programación y temas referentes al powerlifting. En efecto, la conversación esperamos que sea de su agrado. Es bastante interesante, la verdad. Luis y yo tenemos diferentes corrientes, diferentes estilos, diferentes creencias sobre el entrenamiento. Sin embargo, ambos coincidimos en también algunas cosas, así que van a ver un contraste un poco diferente que llevan al mismo camino que es el progreso de cada atleta. Así que esperamos que sea de su agrado, que puedan obtener ideas interesantes si es que ustedes mismos se llevan o ideas interesantes que discutir con sus coaches para su progreso en este deporte que todos amamos, que es el powerlifting. Sin dilatarnos más, les presentamos la conversación. Lo que quería comentarte es, o sea, quería saber cómo es la forma tú que programas, o sea, digamos de aquí a que era una competencia en 4 meses, digamos. Tenemos una competencia en 4 meses, ¿cómo es tú que programas, en cierta forma? ¿Qué Este, cosas tienes, bloques, no sé, bajo el criterio? sí, el asunto es que, como te dije al inicio, yo no soy tan partidario de las periodizaciones top-down, así que en realidad lo manejo al revés, ¿no? O sea, lo manejo con un estilo, un approach más bottom-up. Y va a depender de la cosa. Si ya conozco a la persona, ya conozco la duración de sus bloques, que la determinamos con lo que se conoce como time to peak, ya sé cuánto duran sus bloques, entonces sé de alguna manera cuántos bloques me encajan hasta la competencia, ¿no? O sea, si has dado el ejemplo de 4 meses, es como que ya 4 meses son alrededor de 16 semanas, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, una persona que tiene bloques de 6 semanas, es como que ya, o sea, son más o menos un par de bloques, ¿no? Con algún tiempo en el medio que habrá que llenar, pero son más o menos un par de bloques. Ok, tenemos un par de bloques y vamos a, de alguna manera, juntar, como te digo, si es una persona con la que ya he trabajado bastante tiempo, juntar las mejores cosas que he observado, que hemos visto, a lo que responde bien, y eso llevarlo hacia el último bloque, ¿no? Hacia el bloque más próximo a la competencia, porque es de alguna manera lo que le va a traer los mejores resultados al mejor ritmo. Entonces, eso es bastante congruente en la metodología de bottom-up. Es como armar el super bloque, ¿no? O sea, es como que vas armando las piezas de rompecabezas, vas obteniendo la info, es como que esto funciona bien, esto funciona bien, esto funciona bien, todo por su lado, ¿no? Y todo eso lo juntas en el último bloque, esperando que siga, pues que siga produciendo buenos resultados. Y Y lo segundo mejor es lo que pones en el segundo mejor bloque antes de, ¿no? Y así es como de alguna manera, como no estamos tan orientados hacia el largo plazo, entre comillas, ¿no? O sea, no es como que voy a periodizar todo de acá a las próximas 20 semanas. Así es de alguna manera cómo se determinan. O sea, va faltando un tiempo prudente, es como que ya, ¿nos vamos a apuntar a esta competencia, sí o no? Sí, ok. ¿Cuántos bloques podemos meter antes de esta competencia? ¿Qué características tienen que tener estos bloques? Y así, ¿no? O sea, si es que fuera el caso que me has dicho, si hay más tiempo, ¿no? O sea, si es que sabemos que hay más. Por ejemplo, o sea, alguien que me diga, por ejemplo, desde ahorita, oye, quiero competir en la Copa RP hasta noviembre, ¿no? O sea, tenemos bastantes meses. sí, Ahí es más o menos parecido, pero utilizando bastantes más bloques que llamamos de exploración, o sea, donde probamos algunas cosas, a veces nuevas, a veces cosas que simplemente creemos que van a funcionar y lo ratificamos, ¿no? Es como que, ok, creíamos que esto iba a funcionar y funcionó, en efecto, ya, va a la cajita de cosas que funcionan. Y esto creíamos que iba a funcionar, pero a lo mejor no nos fue tan bien, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que no nos pudo ir bien. Era un tema de recuperación, es un tema de la selección de ejercicios, es un tema de la intensidad a lo mejor, o qué sé yo, ir de alguna manera desglosando levantamiento a levantamiento qué es lo que está produciendo mejoras y qué es lo que está, o simplemente no produciendo mejoras o en todo caso empeorándonos, ¿no? Entonces, que no es lo ideal, pero a veces pasa. Y en base a eso es como de alguna manera se van cogiendo, como te digo, o sea, se va captando lo mejor, lo que genera mejores respuestas y lo que no genera tan buenas respuestas.
O Y en sea, base a lo que sí genera buenas respuestas es que vamos armando los bloques. Y ya volviendo un poco a lo que te dije al inicio que me desvié. Bueno, tu pregunta original en realidad es que teniendo tanto tiempo es de alguna manera ir ubicando los bloques de una manera congruente y ahí sí usualmente tiendo a rescatar algunos temas de periodización, ¿no? O sea, tratar de alguna manera enfocar. Yo no soy de ponerle nombres a los bloques en realidad, o sea, detesto esas nomenclaturas de bloque de volumen, bloque de fuerza, bloque de picking, o sea, para mí un bloque no se caracteriza por un nombre propio, sino que en realidad el bloque se debería caracterizar por la intención que tiene. Y en base a esa intención va a haber más o menos énfasis en ciertas cosas. Hay bloques en los que voy a hacer más énfasis en acumular trabajo, que podrías llamar un poco orientado hacia lo que es volumen, ¿no? Acumular trabajo, a lo mejor más variantes inespecíficas, ejercicios más entre comillas de hipertrofia, y bloques en los que voy a priorizar más ejercicios específicos, ¿no? A lo mejor movimientos de competencia un poco más pesados o variantes más cercanas a los movimientos de competencia claro. y ir oscilando o ir saltando de manera congruente entre estos énfasis diferentes que se le dan a los bloques. También ahí depende bastante la persona y cómo es que responde a... Eso ya se podría considerar como un efecto de segundo orden, ¿no? Que es lo que de alguna manera trato de... Sí, es de alguna manera lo que trato de descubrir a largo plazo, pero el principal foco es a mediano o corto plazo, ¿no? Lo que te estaba diciendo al inicio, o sea, ¿qué es lo que responde bien? Ok, vamos a usar esto. ¿Qué es a lo que no responde bien? Ok, simplemente no lo hacemos. Si no te produce mejoras, ¿para qué diablos lo hacemos? Porque un libro lo dice, o sea, no, simplemente utilizamos las estrategias que sí sabemos que funcionan. Y en base a eso es que de alguna manera voy, como te digo, si hay mucho tiempo periodizando, y si realmente estamos cerca o próximos, es simplemente, ok, ya sabemos, tenemos la información y la juntamos y la ordenamos de acuerdo a los plazos que tenemos. Y así es como de alguna manera pacto O sea, el... básicamente, la forma en que tú programas de cara a una competencia, por así decirlo, independientemente del tiempo, no depende, bueno, en realidad el tema de poner nombres, bueno, al menos yo sí lo aplico por el simple hecho de que me gusta tener todo a la mano. Es decir, Es una herramienta eh, más. sí, 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 son muchos caminos al final, es como una forma de cuantificar además, otro ejemplo es cómo cuantificar el volumen. Hay gente no sé, ve por tonelajes, otro índice de estrés, otros, series efectivas, no sé, hay un montón de cosas. En mi caso sí me gusta meterle nombre, soy muy friki de eso. Eh, pero es porque en mi caso, por ejemplo, si tengo 4 meses de cara a una competencia que son 16 semanas, va a ver cuántos bloques puedo meter, porque el bloque hipertrofia normalmente siempre lo aplico, no sé, 8 semanas, dependiendo de cuánto tiempo hay, ¿no? 8 semanas, 10 semanas. O yo normalmente lo corto cuando veo que ya esa persona ya no progresa realmente con esa variante. Yo escojo una variante con la que considero que si es nueva, si es una persona nueva, vamos viendo cómo responde. Porque primero no tiene todo sentado, no tiene una técnica establecida, Tiene entonces, experiencia con el movimiento simplemente. claro, no sabe nada, mejor dicho. Entonces hay que ver cómo va respondiendo a lo cotidiano, a lo tradicional. Y a partir de ello me gusta eh, ir jugando con las variantes. Pero de cara a una competencia siempre, para mí, un bloque hipertrofia va a ser siempre ir mucho más en línea específico o dependiendo más específico, no sé, va a depender. Va a depender mucho de quién estoy hablando. Si estoy hablando que Exacto. es muy nuevo, pues no necesitas tanto ir muy específico o estar mucho con el tema de especificidad porque no te puede o no te puede ligar, al fin y al cabo, porque te puede o no responder esa persona. Por ejemplo, hay personas que yo he visto que la forma en cómo te programan es, te meten, no sé, te mandan 5 por 5, es muy acumulativo. Es como que demasiadas series, independientemente de quién estés hablando. Es como los métodos estadounidenses que son muy extremistas con el tema de especificidad, que siempre están tirando pesado. A Ujú. algunos les funciona, otros no. A mí me metes eso y siento que mi lumbar va a terminar disparada. Entonces, a grosso modo, no, a todos no nos funciona. Pero en mi caso, el tema de hipertrofia, bloque hipertrofia, sí, como te digo, me gusta, yo me demoro que todo porque siempre las variantes que cojo,
cojo, los ejercicios que cojo, siempre los oriento mucho al tema de los patrones. O sea, cojo esto, no quiero repetir esto, hicimos esto en la anterior semana, metemos esto en esta sesión y vamos viendo cómo responde. Si veo que responde bien, en buena hora. Si veo que responde mal, vamos viendo, por eso están unas 2, 3, 4 semanas para ver cómo se siente con ese ejercicio, por así decirlo. Porque puede que no le guste y simplemente se sienta obligado y al final va a ser cualquier cosa. Me gusta que básicamente me digas, oye, me gusta esto, me siento cómodo, me siento tranquilo, Siento que estoy mejorando también. siento que estoy mejorando y ese factor motivacional está muy, muy presente. Pero si al final me dices, oh, me duele esto, sigo con el mismo peso, sigo con las mismas cargas. O algo que también escucho bastante común es que no siento el músculo. O sea, es como que En realidad me han eso, dado este ejercicio para supuestamente trabajar los cuádriceps, pero siento todo en el glúteo, ¿no? O sea, es como que... Y pasa, o sea, no todas las personas están hechas para determinadas máquinas, al menos yo que trabajo con una serie de minions. O sea, chicas de 1,50 m no van a poder sacar el mismo provecho a ciertas máquinas o al mismo recorrido a ciertas máquinas que hay en el gimnasio que otras personas sí. Entonces, de alguna manera hay que también ver ese tema. Y lo que has dicho sobre los bloques de hipertrofia, básicamente yo hago algo muy parecido, solamente que no lo llamo como tal, principalmente por el hecho de que para mí, tanto hipertrofia como fuerza deben estar siempre de la mano. O sea, uno no debe irse tan al extremo de la, entre comillas, hipertrofia, que se olvide por completo de cómo levantar pesado. Porque pasa, y a mí me ha pasado cuando he estado comenzando sin entrenador, ¿no? He estado saltando de programa en programa, que he tenido, por ejemplo, un programa conocido que es el Juggernaut de Chad Wesley. Como que tienes series bien salvajes de 10, luego bajas a series de 8, luego bajas a series de 5, y oye, ¿qué pasa cuando llegas a los triples? Simplemente que has pasado tanto tiempo lejos de levantar pesado que ya te olvidaste cómo diablos levantar pesado. O sea, no es lo mismo hacer series ligeras que hacer series pesadas. Entonces yo de alguna manera busco tener cierta exposición suficientemente pesada, y ese suficientemente pesada es así de subjetivo como suena, porque no para todos es lo mismo, donde de alguna manera recuerden o sigan teniendo algún tipo de, ya sea en variante o en levantamiento de competencia, en donde aún así puedan mantener la práctica con algo de peso. Por ponerte ejemplos, o sea, ahorita tengo una chica que está en un bloque, podríamos llamarlo de hipertrofia, porque sus ejercicios principales no son sus ejercicios de compe, sino que son variantes. Está haciendo, por ejemplo, sentadilla barra alta, está haciendo peso muerto sumo y tiro convencional. Y está simplemente haciendo rangos de repeticiones más elevados, ¿no? Está haciendo 5, 6 en la gran mayoría de ejercicios, que es lo que podrías constituir como un bloque de hipertrofia, entre comillas, ¿no? Ahora, lo que estoy haciendo ahí para mantener su exposición pesada es tenerla haciendo una serie semanal de una sentadilla con tempo, a pocas repes, pesada, y lo mismo con una serie de peso muerto con pausa, pesada. O sea, es una variante, es de alguna manera un recordatorio. Son ejercicios, las pausas y los tempos son ejercicios bastante técnicos. Sí, o sea, no, y el propio tempo hace que de alguna manera no puedas utilizar tanto peso como utilizarías en tu variante de compe, pero aún así se siente jodidamente pesado. O sea, sigues aplicando un esfuerzo alto. Entonces, eso de ahí queda engranado. O sea, no te olvidas de cómo hacer ese tipo de levantamientos. Y cuando vuelves, no estás del todo oxidado. O sea, a eso más me refería cuando digo énfasis. Porque en los bloques que son más específicos, o sea, más pegados a competencias por lo general, no siempre, pero por lo general, donde sí pues están haciendo singles, triples o las típicas cosas, hashtag powerlifting, no es que simplemente ahora los tengo haciendo SBD todos los días y todo el día, ¿no? O sea, siempre van a tener algún tipo de variante, entre comillas, de hipertrofia, ¿no? Ya sea un press con mancuernas o algún ejercicio en máquina, algún ejercicio en cable, en donde sí, o sea, seguimos trabajando de alguna manera del factor músculo, pero le hemos quitado un poco de prioridad, ¿no? O sea, ahorita nuestra prioridad son los básicos, nuestra prioridad son variantes más cercanas, a lo mejor trabajar algún patrón deficiente o algún punto débil en tu levantamiento, pero no estamos dejando por completo el lado de la hipertrofia. Y al menos yo creo que eso es una contra que tiene la periodización por bloques, que se centra tanto en como que la característica del bloque que como que, claro, trabajas muy bien la hipertrofia, pero pierdes un poco de fuerza. O trabajas tan bien la fuerza que pierdes un poco la hipertrofia o las otras cualidades que podrías estar manteniendo a la par, como te digo, simplemente deslizando, desplazando el énfasis sin necesidad de quitar por completo. Que no, o sea, hay formas de...
por ejemplo, en el caso mío, o sea, como tú dices, en el bloque hipertrofia siempre tiene que estar expuesto en cierta manera a lo que es algo cercano a una competencia, ¿no? Porque si te vas tanto a lo específico, Exacto. pierdes adaptaciones, en cierto modo, vas a perderlas. Entonces, lo que yo normalmente hago, por ejemplo, como te dices, los tempos, yo soy muy fan de tempos, pausas, combinarlos. A la gente no le gusta mucho el tempo porque es infernal. Tú metes 6 repeticiones con unos tempos y los 6 se sienten como, no Ah, sé. tú sí no tienes corazón. Yo cuando pongo tempos no pongo más de 3 repes. 4 de vez en cuando, pero... En el caso mío siempre meto, bueno, no puedo decir siempre porque no es algo establecido, entre 4 hasta 6 máximo, porque como no están no está tan expuesto a cargas altas, puede manejarlos, pero conforme pasa el tiempo, esa cantidad de repeticiones me gusta disminuirlo para que vaya intensificándose un poco más y vaya aperturando a otro bloque. Entonces, a partir de eso, en el caso de la banca, lo mismo. Me gusta meter más volumen porque la banca, por así decirlo, se comporta muy bien con el tema de este trabajo de hipertrofia, por así decirlo, porque hay Ujú. bancas que no te responden muy bien a volumen, pero te responden muy bien a un bloque de hipertrofia o off-season, como todos lo ven, es una off-season, una fuera de sesión. Eh, pero en los otros casos de sentadilla y peso muerto, no tanto, porque he tenido gente que han mejorado subliminalmente con frecuencia 1 en un peso muerto o hasta frecuencia máximo 2 durante todo de cara a una competencia. A mí me gusta, por ejemplo, gente que no va a competir, me gusta ir pasando de bloque en bloque, jugando, pero siempre y cuando tenga algo sentado, a fin de cuentas, para programar una simulación, por así decirlo, para que se esté preparando en cierta forma. Pero en el caso de meter SBDs durante, no sé, un bloque de intensificación como es, no sé, pues, un bloque de volumen o quizá un time to peak, no me gusta mucho. A uno le metí por primera vez un SBD y no te miento que a los siguientes días terminó enfermo. Se le bajó tanto todo, al parecer parece que le hubiese dado un virus, se fue en gripe, empezó con la tos, todo le cogió. Poco más y agarra el COVID. No sé si ha sido COVID, la verdad. Pero eso, en el caso mío sí me gusta meter los tempos, pero no tantas repeticiones. 6 me parece cuestionable. O sea, sé que son muchos, pero, Sí, sí, yo te diría si me pones una serie de tempos a 6 repes. pero luego ya voy bajando. O sea, luego meto top sets para ver. O sea, yo sí lo he metido, pero usualmente en semanas de descarga o pivot, ¿no? Pero en bloques sí, o sea, los tempos son de respeto. Y al menos a los tempos yo más los utilizo como una forma de practicar ¿Sabes? ciertos aspectos técnicos. ¿Sabes por qué Y... lo uso? En realidad es porque, como te comenté al inicio, que me llega gente con problemas. En su mayoría son problemas lumbares. Ujú. Y por el mismo hecho me gusta sobrecargar más esa zona, porque es un punto en el que no resiste mucho a, por así decirlo, flexión lumbar. Y hay que Claro. mantener esa parte un poquito más bajo tensión. Y en cierto modo va como que va a seguir generando hipertrofia. Y ahora, respecto al otro que mencionaste, que la fuerza y la hipertrofia no deberían ser distintos, ¿qué dijiste? Claro, no deberían separarse radicalmente. Claro, en realidad, viéndolo desde otro punto, hacer hipertrofia sigue siendo entrenamiento de fuerza, porque Sí. sigues aplicando, pero depende cómo lo vea. Cada uno que se intensifique más, sigue siendo, sigue siendo trabajo de fuerza. Si hipertrofia, sigues haciendo trabajo de fuerza. Un volumen no es nada más y nada menos que un trabajo de fuerza, pues a mayor volumen y al igual sigue habiendo hipertrofia. La musculatura sigue trabajando, si no, pues al final, si no pasaría que cuando llegas a una competencia llegarías más delgado que antes, Claro, pero llegarías con de todas formas me porque parece que ahí entra un poco el tema también de la especificidad, porque hay especificidad dentro de lo que es hipertrofia, hay especificidad también dentro de lo que es fuerza. O sea, sí, si sí, quieres mejorar tu banca, ok, o sea, vamos a hacer press con mancuernas a 15 repes todas las semanas. O sea, ¿vas a ganar fuerza? Sí, pero no te va a mejorar la banca. sí, va a mejorar la banca de repente, Ah, lo suficiente como para, siempre como para tiene, que tiene, soporte. tiene, tiene su barrerita, por eso te caerán, no sé, unos 10 kilos, unos cuantos, pero Por eso, o sea, no, lo suficiente como para que nos importe y lo que te decía, ¿no? Ok, hemos pasado tanto tiempo haciendo press con mancuerna, ¿aún recordamos cómo hacer un press de banca con barra?
Aún somos buenos haciendo un press de banca con barra, porque hacer un press de banca con barra es una habilidad de por sí, ¿no? Que se tiene que practicar. Y esa práctica es dependiente de cada persona. Por ejemplo, yo soy una de las pocas personas, creo que de este país, que hace banca una vez por semana. Porque, o sea, yo porque tengo un problema en el tendón del bíceps y del pectoral, pero y no aguanto más volumen de banca. Mi volumen de presses viene de otras cosas. Pero la gran mayoría de personas, pues sí, responde bastante bien a volúmenes decentemente altos en banca. O sea, son capaces de tolerarlo, son capaces de mejorar haciendo eso. Pero a lo que iba es que yo con esa semana, o sea, que esa vez por semana me basta y me sobra para seguir recordando cómo hacer una banca. Yo tengo otras personas que caen en esta categoría de los que mejoran haciendo más banca. Tú les bajas la frecuencia y es como si se olvidaran de cómo hacer press de banca. Su movimiento se vuelve más torpe, no se encuentran, se sienten raros, es como que se sienten raros en la banca, sienten rara la bata entre sus manos, simplemente porque no están teniendo suficiente práctica para ellos en banca. Y como te digo, esta dosis mínima de práctica que necesita puede variar de persona a persona, ¿no? O sea, a mí me basta con una, tengo gente que tiene frecuencia 2 y la espectacular, tengo gente que necesita frecuencia 3 o 4, porque si no, directamente se olvidan. O sea, hay gente a la que no le puedo quitar la banca en una semana de descarga, porque pasada la semana de descarga, si no han tocado un press de banca con barra, ya no tienen idea de cómo se hace. O sea, y simplemente su fuerza cae porque perdieron un poco de la habilidad, ¿no? O sea, Claro. entonces, En realidad sí, pues como te digo, en el tema de ir metiendo bloques siempre hay que tener algo de especificidad, pues quizá con alguna variante u otra. Como dije, ser inespecífico no necesariamente que no va a ser ese movimiento. Para mí ser inespecífico es quizá hacer una variante diferente a la de competencia exacto. o quizá trabajando esa misma banca de competencia, pero un poco más de repes o no sé, a un tempo o a cualquier cosa técnica que puedas inducir y luego ya va a ir fluctuando en el tiempo o con variantes distintas. Hay un espectro enorme en la especificidad. Y esa es una discusión que me gusta bastante, la verdad. Porque, o sea, específico, ¿qué entiende uno por especificidad, ¿no? Y ahí también se desglosa un poco el tema de que puede ser específico para una habilidad en sí, pero inespecífico para otra. O sea, hacer una banca con tempo pesado no es muy específico de cara a la hipertrofia, ¿no? O sea, es como que haces un single con tempo y, ok, o sea, ¿de que va a generar algo de hipertrofia? Posiblemente. Repito la pregunta, ¿suficiente para que nos importe? ¿Vamos a hacer un bloque de hipertrofia en base a singles de banca con tempo? O sea, no. Nos queda claro que no. Y el caso opuesto, ¿no? Ok, hacer dobles en sentadilla, ¿me va a generar también algo de hipertrofia? Posiblemente sí, Pues sí, pero ¿no pero no sería más tanto. eficiente si queremos realmente enfocarnos en hipertrofia, no sé, de cuádriceps, qué sé yo? Meter otro tipo de variantes no tan específicas, a lo mejor si quieres estar un poco más pegado al espectro de la sentadilla, oye, hagamos barra alta, hagamos Un front squat. safety, ahí viene Exacto. los safety. O si directamente dices, ok, no necesitamos tanta especificidad ahora, ok, vayámonos a una hack, vayámonos a una leg extension, vayámonos a la Smith, o sea, hay tantas opciones que puedes directamente utilizar. En el caso del powerlifter, sí tiene que estar un poco más ligado, pues en nuestro caso tenemos que estar un poco más ligado a recordar siempre lo que es el Sí, movimiento como tal, porque dejarlo de hacer, claro, si lo es que dejas por luego completo, te sientas rarazo, es como que coges la barra y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? exacto. Es como que no sé, es muy complejo, pero al final el tema de la especificidad siempre tiene que estar presente de cierta forma dentro de un powerlifter. Si hablamos ya de un culturista, sí, pues estamos hablando de personas que le interesa, poco o nada le puede interesar una sentadilla barra alta o barra baja, porque al final le va a ir mejor inclusive con una prensa o con una extensión que tiene menos fatiga, por así decirlo, a nivel nervioso, ¿no? En el Sí, caso de la sentadilla, hacer eso, pues te genera demasiado. Ahí también depende cuánto tiempo hay de cara a una sesión de sentadilla o variante de sentadilla en ese caso, dependiendo en qué temporada estamos, pues, ¿no? En qué parte de la temporada estamos. Estamos más cercanos, obviamente va a ser más específico en cierta forma, pero no tanto como lo sería un tipo de entrenamiento como es esto de nuestros amigos rusos, que son método Bulgar. demasiado específicos que tienes que estar ahí dándole 4 o 5 veces, que yo he escuchado a un tío de España, que es Víctor, que no sé cuántas veces hacía, cuántas sesiones tenía a la semana, que me parecía sumamente brutal, creo que fueron 12 en una semana, que me parecía sumamente brutal, que me puse a pensar qué pasaría si a mí me ponen eso, me voy al diablo.
Si a mí me pones frecuencia 2 en banca, ya me partiste el bíceps. O sea, Pero sí entendía un poco porque entendía mucho que básicamente lo que te hace es tolerar demasiado volumen a largo plazo. Claro que es progresivo, pero te hace tolerar tanto que al final igual, en cierto modo, te va a beneficiar. Pero quizá va a depender mucho del tipo de pensamiento que manejen, pues, ¿no? Pues, porque ese es un tiene poquito pros y más... contras, como todo en Sí, realidad. O sea, sí, sí, es... las contras puede ser que te puedes inclusive hasta fregar más rápido, o pro puedes mejorar o no, va a depender, pero es estar como un soldado y vivir de eso básicamente va a porque depender de las prioridades también, o sea, porque ponte a armar el caso, ¿no? O sea, ya claro, te vas a adaptar, en algún punto te vas a adaptar. Si lo llevas suficientemente progresivo, es posible que te adaptes. Ok, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que te hayas adaptado? va a pasar algo. Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena esa inversión de tiempo respecto al resultado que has tenido? Oye, ¿y qué tal si hay otro camino en el que simplemente puedas seguir entrenando, seguir mejorando, a lo mejor haciendo otras cosas que te lleva al mismo lugar, ¿no? En menos tiempo, que al final es de alguna manera lo que buscamos, ¿no? O sea, si nos ofreces un más 20 en el total de acá a 5 años versus de acá a 3, ¿qué opción vas a tomar? O sea, El estrés, obviamente. definitivamente, ¿no? O sea, sin necesidad o sea, de querer correr o de querer apresurar las cosas, es un tema de eficiencia, ¿no? O sea que, porque nosotros para hacer esto ponemos esfuerzo, o sea, tenemos que entrenar, tenemos que levantarnos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que hacer todo esto de lo que paramos hablando todo el tiempo y queremos que ese esfuerzo pues, sea recompensado, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser más eficiente de acuerdo a la cantidad de esfuerzo que estamos poniendo? La cantidad de esfuerzo que estamos poniendo tiene que ser pues compatible con la cantidad de resultados que estamos teniendo. De nada sirve pues matarse al punto de casi sobreentrenarse, estar adolorido de todos lados si no estás progresando. Claro, pues si no, las agujetas son lo peor que puede pasar para hacer un movimiento. Una agujeta es estarte quejando. Si es muy dramático, te quejas. Si no, pues te lo pasas nomás. Eh, Sí, sí, hay sí. de todo, te encuentras de todo. Sí, hay de todo. Igual, solo, básicamente siempre, como digo, lo vuelvo a repetir, va a ser un juego. Va a ser un juego de cara a cómo lo manejes. A mí me Como gusta jugar cualquier mucho con juego, las... Yo soy muy friki de las variantes, de meter mucho variante, de crear variantes, combinar. Te puedo hacer una variante súper larga que te va a dar tanta risa que ni siquiera vas a poder pensar que se puede hacer. Me gusta jugar con todas las posibilidades que puedan haber. A veces repiten, a veces no. Bueno, a veces las tradicionales, las convencionales. eso que has dicho es importante, porque yo también, o sea, si lo quieres ver como un juego, podría estar de acuerdo. Pero todo juego, en todo caso, tendría que ser un juego de estrategia, ¿no? O sea, Sí, sí, tener, a eso me refiero. ajá, esa es la parte de alguna manera complicada, la parte entretenida, ¿no? O sea, tener que encontrar la mejor estrategia dentro de todas las posibilidades que tenemos Yo ¿sabes para por qué lo juego? ganar. Me gusta verlo como un juego de todas las posibilidades porque siempre hay un problema Sí, dentro de una planificación. Por eso a mí si yo lo veo de otra manera, tipo algo muy estricto, que es lo que pasa, de lo que te comenté quizá al inicio, de que he planificado, no sé, tantos meses, tengo todo estructurado, que a esa persona le pasa un problema, me va a fregar todo. Yo no soy tan fan de planificar todo a largo plazo, pero sí voy pensando, voy viendo qué va a ir después. Voy viendo qué va después, pero qué puede haber, qué puedo poner en caso pase un problema. un problema a la vez, pero con la mirada en el horizonte. La mirada siempre, el objetivo siempre va a ser el mismo, pero de cara van a haber quizá muchos caminos, pero al fin y al cabo, si se presenta un problema, ¿cómo respondemos? No es que vamos a seguir haciendo esto, te va a seguir doliendo, fin. No, eso no te va a quitar el dolor. Te podría, quizá, tal vez, baja posibilidad, pero siempre hay una alternativa mejor, siempre te la va a quitar más rápido que la convencional, que hacer lo mismo. O sea, no es que vas a hacer, si te duele hacer, como tú dijiste, te duele hacer una sentadilla, ok, vamos a ver en qué parte del recorrido te duele. ¿Te duele abajo? Ok, metemos bandas, descargamos un poco. ¿Te duele una banca? ¿Te duele la banca en la parte más baja? Ok, descargamos esa parte. ¿Te duele en la parte de extensión? Metemos otra. Quitamos recorrido, acortamos. ¿Te duele la espalda? No sé, son muchas cosas que al final a mí me gusta jugar. Es que tienes un montón de variables. Es como A mí me un gusta malabarista. verlo, a mí me gusta verlo como que tienes un montón de hilos, ¿no? Y tienes que de alguna manera decidir de cuál jalas. Como que ok, tengo todo esto y no puedo jalar a la diabla de todos porque
estaría haciendo algo al azar, ¿no? Entonces no sabría qué es lo que está. Entonces, ok, voy jalando como que hilo por hilo o dos a lo mucho a la vez y voy viendo qué ocurre, ¿no? O sea, lo que has dicho, es un problema que hay que resolverlo. Entonces, ok, voy manipulando, por eso me gusta la analogía de los hilos, vas manipulando algunas cosas, ¿no? O sea, a mí, ahí sí yo tiendo a manipular como que de una en una o muy pocas cosas y ver qué es la respuesta que hay, ¿no? O sea, ok, manipulo esto y pasa esto, ¿no? O sea, el dolor disminuye, genial, buen indicio. Oye, manipulo esto y el dolor persiste, ok, entonces manipulo otra cosa. Ya sea, y tenemos pues, o sea, en el mundo del entrenamiento tenemos intensidad, tenemos frecuencia, tenemos variantes, o sea, tenemos un montón de cosas de dónde comenzar a manipular. Entonces, sí, o sea, pues, es un tema de entender el problema, saber qué variables manejar para solucionar el problema y pues poner manos a la obra, porque a veces también me pasa que la gente está pensando, ok, entonces si hacemos esto va a funcionar. Bueno, no lo sé, o sea, hay que descubrirlo, ¿no? O sea, tenemos un plan, creemos que va a funcionar, hay que implementarlo, hay que hacerlo. Y por medio de lo que ya hemos hablado, ¿no? Comunicación bidireccional coach-atleta, ir descubriendo qué es lo que nos está funcionando, qué es lo que no. Claro, es que todo va a ser eso. El juego y la comunicación va a ser lo que te va a dar ese plus al fin y al cabo. Pero igual, las estrategias son infinitas, por así decirlo. Ujú. Al final va a depender de cómo las gestionas. La forma en cómo lo gestionas va a determinar cómo llegas a una competencia, cómo lo llevas a atletas. De que hay atletas muy fuertes, pues puede ser porque son prodigios, por así decirlo, o se han matado entrenando lo suficiente con cabeza y no haciendo cualquier otra cosa. Sí. Pero bueno, al final mm, en Perú es un poco complicado, la verdad. Aquí he visto mucho, en las últimas competencias que he visto mucho tipo que hacen un tipo de levantamiento ya en calentamiento un poco pesado y se pide un poco más. Yo no soy partidario, a mí me gusta empezar con un RP mucho más bajo, como que le da esa confianza. Al igual que los entrenamientos, las top sets que yo genero, me gusta siempre que sean altas, pero que a la vez generen un RP mucho menor. Es decir, para mí un RM no va a ser el 10 de 10, un RP de 10, va a ser, para mí prefiero un RP de 8, porque yo sé que todavía hay un margen que se puede explotar, pero más adelante, que no me interesa ahora, me interesa luego. Quizá Claro. en una competencia sí puedes llegar a un 10 de 10, pero antes no, porque mientras más te acercas o mientras más complicada se vuelve una sentadilla, algo te puede fastidiar, quieras o no. ¿Y por qué correr el riesgo si puedes, es mejor, por así decirlo, correrlo dentro de una competencia, pero ya que lo hayas culminado? Yo Y al también final, estoy un poco más de ese lado, ¿no? Se podría decir que un poco del lado conservador. No tiendo a pactar muchas series demasiado pesadas. Antes de competencia, al menos. Yo también o sea, considero que el margen es útil, sobre todo a nivel psicológico, que realmente no hay, no, al menos yo no considero que haya... El esfuerzo físico es alto, pero no considero que sea algo, pues, o sea, de lo que no te puedas recuperar. O sea, grindear una sentadilla, grindear un peso muerto, no creo que te vaya a dejar, como dicen, ¿no? O sea, con el sistema nervioso fundido como que por una semana o dos, ¿no? O sea, es algo de lo que te puedes recuperar decentemente rápido. El problema es que la cantidad o sea, lo mucho que te involucras de manera psicológica para tener que enfrentar un levantamiento de ese tipo, eso sí he encontrado que fatiga bastante. Y eso depende mucho del lifter también. Hay lifters que son un poco más serenos, más calmados, que a lo mejor los singles RP8, 9 son su día a día. Y otros lifters que, o sea, cuando ven en papel que le toca un single pesado, ya están con la ansiedad a tope desde horas o días antes. Entonces, eso de por sí fatiga, mantenerse en ese estado de alerta, como te digo, donde hay de alguna manera emociones involucradas, eso fatiga, a mi parecer, bastante más que el mero hecho fisiológico de levantar algo pesado. Entonces, al menos yo por eso tiendo a no recurrir tanto tampoco a hacerlos maxear, por así decirlo, ¿no? No soy nada partidario de estos días de testing pre-competencia, ¿no? O sea, es como que no tiene sentido, ¿no? estamos trabajando a tal intensidad, ok, tenemos un muy buen predictor de más o menos lo que vas a ser capaz de hacer en competencia.
Entonces, todo es cuestión de cómo ejecutes y la confianza que puedas tener en que lo vas a lograr. Y si el entrenamiento viene yendo como queremos, pues la confianza va a estar. Porque te vas a Claro. estar sintiendo bien cada entrenamiento y vas a llegar pues a comerte todo en la competencia. Pero sí, o sea, también estoy un poco en esa línea de pensamiento. Sí, sí, porque es mejor, o sea, al final incluso en un picking, por así decirlo, de ganar una competencia, me gusta acabarlo a veces, rara vez, dependiendo, creo que son dos, tres que tengo por ahí que acaban con un SBD, pero como una presimulación, pero mi presimulación no es que un 10 es un 7 un 8. 8-7. Yo también tiendo a hacer eso en la última semana o el último par de Inclusive semanas. sale mejor que de lo que creen, porque puede responder mucho más. Incluso la carga que pensamos que puede ser un 10 podría incluso salirle menos, pero eso va a depender de cómo vaya respondiendo semanas antes. Sí, claro, por supuesto. O sea, todo en realidad depende de cómo haya venido yendo el entrenamiento, ¿no? O sea, por más que sea, porque eso es algo que sí veo común, ¿no? O sea, por eso tampoco me gustan mucho las nomenclaturas. Porque es como que picking uno piensa automáticamente en que ya estás, pues, o sea, tirando singles pesadísimos todo el Sí, sí. día, todo el tiempo. Y en realidad, o sea, picking no es Depende eso. cómo lo decodifiquen, mejor dicho. Porque hay gente que lo entiende como que, picking, bueno, full pesado, full singles, muy específico, pero hay otros, en mi caso, lo veo diferente. Tengo otra visión, o sea, yo me conozco qué es este bloque, estoy en ese bloque, pero lo manejo de otra forma. Sí, No me gusta. imagínate yo que, o sea, de alguna manera todas las semanas son algo monótonas en el sentido de que cuando trabajas con Bottom-up, una de las formas más fáciles de detectar respuestas es hacer lo mismo todo el tiempo. O sea, porque lo que va a fluctuar es el peso, ¿no? Entonces sabes de alguna manera que lo que estás manipulando está teniendo una influencia positiva en lo que adivina que, o sea, el powerlifting importa cuánto peso mueves. Entonces está teniendo una influencia directamente en lo que te importa medir el día de competencia. Entonces, de alguna manera, ahí llegando a la última semana de picking, ¿no? O sea, no hemos venido haciendo lo mismo, hemos venido trabajando a la misma intensidad y lo único que ha estado fluctuando son las cargas, ¿no? O sea, si el bloque ha venido bien, pues las cargas van a venir de subida. Y directamente la última semana es como que, ok, o sea, a lo mejor dependiendo del atleta nos podemos permitir ir un poquito más pesado o simplemente ir por lo que teníamos pactado guardando cierto margen para tener una buena predicción de lo que vamos a ser capaces de mover el día de competencia, sin que de alguna manera te genere esa fatiga mental que involucra pues enfrentarte a un peso máximo. Porque el día de competencia, sí, siempre, o sea, anecdóticamente la gente se siente atropellada por un camión después de competir. Y yo soy 100% creyente de que no es tanto por el esfuerzo físico. Son 9 singles, por Dios. O sea, 9 singles no te van a fatigar a ese nivel. Te sientes atropellado por un camión por la avalancha de emociones que has tenido en cada uno de tus levantamientos. O sea, entre los gritos, entre Los cambios de estrategia, cambio de pedido, todo cambia en realidad. En una competencia todo Exacto. cambia. Pensar que ibas a sacar tal peso y que de ahí tu coach venga y te diga, no, vas a sacar tanto, o si sacas tanto ganas, o a lo mejor digo, oye, estás a tanto de récord, ¿tú qué dices? Lo hacemos, o sea, todo eso, todo lo que pasa, los gritos, como digo, la emoción, ver a lifters levantar, ver a lifters fallar, estar tú ahí, o sea, enfrentando un peso que nunca en la vida has enfrentado, por cómo es nuestro estilo, lo más posible es que el tercer pedido en la vida lo han tocado en entrenamiento. El segundo, a veces sí, a veces Sí, no, dependiendo del lifter. Entonces, eso por sí solo, pues, o sea, como te digo, es una avalancha de emociones. Y sí, eso es sí. lo que de alguna manera, a mi parecer, te termina dejando al día siguiente, pues, o sea, De muerto, hecho, literalmente. Hecho polvo. es lo que dices, pues básicamente es como siempre lo acostumbramos a la teta, porque básicamente noto que comparten o sea, quizás somos distintos en cierta forma, pero al final se comparte mucho el pensamiento. Una visión, sí. Este, Ir en un picking, por así decirlo, ir o terminarlo quizá con un 7 o un @7 que quizá ha salido mucho mejor de lo que esperábamos. Obviamente que ese @10 que te va a venir de cara a una competencia, obviamente te va a dejar alguna agujeta porque nunca lo has tocado. Y ahí está también el tema de la fatiga mental, pues que viene en ese momento, porque vienen los cambios, ves a tu competidor que te quita 2 kilos más o te tiene 1 kilo más y ahí te entra todo, o bien te emocionas y tiras más peso, o bien ¿cómo se dice? Te desmotivas, por así decirlo. Te desmotivas y te morreas todo, porque se ve.
En la competencia, 2.45 creo que no los he tirado nunca. Empezó muerto, para mí era bastante ya. El día de competencia es un mundo completamente diferente y eso ya sí no nos alcanzaría el tiempo para hablarlo porque ahí sí ya nos tiraríamos pucha toda la noche. Así que Sí, eso sí a lo mejor lo guardamos para otra oportunidad. Pero sí, o sea, volviendo al tema de estrategias de picking y todo eso, sí, yo no soy muy fan, la gente ya me conoce, yo no soy muy fan de los SBs. Uno, porque son tediosos y toman un huevo de tiempo. Y no todas las personas tienen ese tiempo. sí, Así pues. que trato de evitarlos en la medida de lo posible. Pero hay personas, uno, a las que les gustan, que al menos con las que yo trabajo son pocos, y otros en los que por algún u otro motivo es conveniente, o sea, ya sea temas de timing o temas de recuperación o lo que sea, es como que, mira, ¿sabes qué? Nos conviene meter un SB este día y de ahí, o sea, descansar tantos días, metemos un último entreno y a la competencia, ¿no? O casos así especiales en donde, bueno, o sea, el SBD a final de cuentas es una herramienta decentemente útil para la competencia, ¿no? O sea, podría decir que es de las más específicas, ¿no? Porque vas a replicar bastante cercano lo que vas a hacer el día de competencia. Pero tiene, como todo, ¿no? Como toda herramienta, tiene sus pros y sus contras y casos en los que va a tener más o menos sentido aplicarla. Claro, es un mundo, como tú dices. El tema de competencia incluso puede ser muy extenso, por así decirlo. Inclusive llevamos, ¿cuánto? 2 horas. Ni las he sentido, la verdad. 1 hora y 40, así que sí, creo que tienes algo más de lo que quieras conversar. Creo que hemos abarcado bastante entre lesiones, cómo gestionar las psicologías de lifters, perdidas extrañas en Brasil con Cícero Tavares y, y un poco de cómo de alguna manera enfocamos el entrenamiento más o menos a largo o mediano plazo. ¿Algo que creas que podemos cubrir como que ya cerrando esto? Algo corto que podría ser es... Algo que siempre he querido escuchar es el punto de vista respecto a cómo gestiona un estancamiento de banca, o sea, pero a corto, o sea, así ve, específico. Hmm. Yo tengo un Creo pensamiento, pero quiero escuchar otro. Creo que lo primero que analizaría es de dónde proviene el estancamiento, ¿no? O sea, porque muchas veces es una barrera mental que se puede pasar por medio de varias maneras, ya sea en variantes, PR, repes o algo por el estilo, que te devuelva la confianza que necesitas para enfrentar un número fijo, porque seamos honestos, o sea, como powerlifter siempre vamos a tener un número curiosamente redondito que nos causa cierto temor y que muchas veces parece que por ningún motivo del planeta podemos pasarlo. O sea, es como que okay, cada vez que llego hasta este peso, fallo. O cuando me acerco, ya todo me comienza a pesar bastante más. Entonces, lo primero que analizaría es eso, ¿no? ¿Es una barrera psicológica o es una barrera un poco más específica al levantamiento, ¿no? Ya sea de algún rango de movimiento débil o algún grupo muscular que te esté lastrando o distorsionando la técnica. Entonces, primero cubrir esto, o sea, analizado eso, ¿no? Saber si es psicológico o no. Si es psicológico, bueno, ya mencioné algunas maneras de cómo se puede solventar. Y si es ya un tema propio del levantamiento, o sea, puede ser algo tan sencillo como falta fuerza, hay que seguir entrenando y punto. O analizar ya un poco más, a lo mejor un poco más metódicamente, un poco más ya el ojo friki, ¿no? O sea, qué detalle, qué minucia puede estar ocasionando que a partir de cierto peso o la técnica se te distorsione o directamente no seas capaz de pelear en ese rango, ¿no? A lo mejor es un rango de movimiento débil, a lo mejor es un grupo muscular débil. ¿Cómo identificar eso al ojo? Bueno, requiere bastante experiencia. Sí, Y sí, se puede abordar de todas esas maneras que he dicho, ¿no? O sea, ya sea con alguna variante que enfatice algún rango de movimiento débil o alguna variante que enfatice algún grupo muscular que podría estar rezagado o subdesarrollado, ¿no? A veces no es tan fácil, no es tan difícil darse cuenta al ojo en algunas personas, ¿no? O sea, es como que los ves pecho plano y con tríceps enormes. Es como que, ay, ay, estás fallando más o menos a la mitad del recorrido de tu banca. Creo que ya sé qué puede ser, mano. Hay que hacer más presses con mancuerna, más presses de máquina. O sea, simplemente hay que desarrollar el pectoral y punto. Y y nada, ¿no? O sea, es más o menos ese es el análisis que de alguna manera tiendo a seguir. Me apoyo de variantes, como te digo, dependiendo del énfasis, si es más muscular, variantes más inespecíficas, si es un patrón de movimiento en sí el que está fallando, variantes más específicas, ¿no? O sea, trabajo con pines, trabajo con tempos,
No he recurrido mucho a las bandas, pero sí las he utilizado en algún momento. No suelen ser como que mi primera opción, pero sí, sí las he utilizado en algún momento con resultados bastante decentes. Y básicamente eso. Mm, en el tema, bueno, no has dicho nada que no sea verdad en realidad, porque básicamente primero lo que se tiene que ver es si realmente te emocionas o eres del lado que le teme a un peso. O he tenido personas que básicamente cogen algo, prescribo una carga, o bien se emocionan y se motivan totalmente días antes, o tienen miedo o llegan con temor. Porque he tenido gente que me dice, oh Luis, la veo complicada. Y de que ya me dicen eso, ya sé que podría no salirle. Que a diferencia de otra persona que podría llegar súper emocionada y diciendo, no sé, va a salir, podría salirle. Pero en el caso de los variantes, yo soy muy partidario de eso, o sea, de meter mucha variante. Y yo soy muy fanático de las bandas en realidad. Mucho de bandas. La banda, la resistencia como da me parece sumamente brutal. Y aparte en el tema de los overload en específico, pero Ah, uno sí. en particular que no se puede usar, que es un overload eccentric, que es como una maquinita, Ya. unas cositas que se pegan, pero aquí no hay, Claro, todo no, es, se podría en mandar a Smart, fabricar, ¿ah? Pero... en Smartfit no vas a llegar con dos Ah, fierros. claro. Con tus dos postes, sí, y su Ah, no, ganchito para ponerlo en la barra. yo he hablado la líder se llama ella, pues, para llevar una safety bar porque quiero una. O sea, quiero incluir a mis alumnos que tengo ahí para que usen una safety bar. Y todavía no se puede. Y si las dejo ahí, me ha dicho que van a tener que usarlas todos. Claro. Y yo no sé qué clase de persona va a usar y qué enfermo me va a dañar la barra. O que se vayan a Entonces, matar también. Porque si te das cuenta, o sea, si fallas con una barra normal, la tiras. Intenta fallar con una safety. sí, pues Y se con vas a quedar. las cosas que hace la gente en un gimnasio comercial, que o sea, se Ya manda un conoces loco ahí a hacer sin spotter su quarter squat con un montón de peso y le vence hacia adelante, ¿qué haces? ¿Cómo la se tiras? va, se va a Se quedar, va de pero cara. clavada en la Se va cabeza. de cara, sí. Sí, se va a quedar sumamente clavado. Pero en realidad eso. La banca es un poquito muy compleja en realidad. La banca siento Sí. que es el más complejo de todos. Es el más técnico. O sea, Es, es- hay de todas las posibilidades en las que una persona puede fallar, me parece que la banca es la que tiene el abanico de repertorio más amplio. O sea, trayectoria, rango de movimiento débil, dirección de la fuerza, o sea, todo lo que puede pasar en una banca es un poco más así quisquilloso de, no solamente de observar, sino también de... Pero la ventaja que tiene la banca es que la banca permite, como dije hace un rato en la conversación, permite más trabajo. Entonces, de alguna manera tienes más chance de probar con diferentes cosas, ¿no? O sea, meter más sí, tienes, variantes, tienes mucho meter tiempo más para probar. trabajo. Sí, eso es de alguna manera la desventaja slash ventaja que tiene la banca, ¿no? O sea, sí es mucho más técnica, involucra muchas más cosas, pero también como tolera más trabajo es un poco más sencillo experimentar en poco tiempo, por así decirlo. Sí, en mi caso, como te digo, yo lo trato mucho como tema de hipertrofia y de volumen. En el caso del picking, lo único que hago es bajar intensidad bastante, porque en el caso responde muy bien. Ujú. O sea, a 3 reps, pero alto volumen, con un porcentaje de RM va a responder muy bien. Pero en el caso de, de un iniciante, me gusta ver dónde es lo que realmente falla, porque para un principiante, ver dónde falla realmente es nada para mí, en realidad, porque no saben ni cómo está la posición, no saben ni cómo va a terminar su posición, entonces todavía ni siquiera sé si su limitante puede ser una musculatura en concreto, como lo sería un atleta muy avanzado que ya me puede dar todo, todo muy detallado, es como decir, en la cadenita el eslabón más débil. Y lo vas a notar, ¿no? O sea, porque su técnica, cuando la técnica es eficiente, es como que notas exactamente en qué ¿Dónde falla? punto falla la banca y por qué. Pero cuando la técnica, o sea, es como que, claro, tiene una buena técnica decente, digamos que una persona que está entre comenzando, pasando intermedio, tiene una técnica decente, pero cuando comienzan a llegar las intensidades altas, la técnica se distorsiona, ¿no? O sea, uno trata de compensar desviando las demandas a otros grupos musculares o desviando la trayectoria hacia otro lado. Entonces es como que ahí es como que, ok, esto podría ser causa de muchas cosas. ¿Cuál Sí. es?
Es ¿Cuál por eso es? Ese, que ese- me ese gusta, es lo es por complicado. eso que la trabajo mucho con hipertrofia porque me gusta hacer un poquito más repetitivo en la frecuencia. Meto frecuencia 2 hasta a veces 3 pero con muy baja intensidad, con un RP mediano, o sea, lo de 6 7 para no generar tanta fatiga, ¿no? Pero a la vez, como tal, me gusta meter mucho trabajo en lo que son los deltoides anteriores. Deltoide anterior y trabajo de cadena posterior. Y normalmente así ha funcionado en el este. Si es que ya es como dices, algo más en particular, pucha, es estar, como te digo, mi ventaja es que los tengo ahí y yo Ujú. llego y me los encuentro y me digo, a ver, ven, vamos a ver qué pasa. Se pueden hacer y yo me siento, básicamente me siento y a ver la posición de los pies, si mueve, que mueve la espalda. Poco más y le saco el polo para ver cómo está posicionado su Claro. espalda. Y al menos es mi ventaja porque los veo. Sí, es En una el caso de ventaja. los que, Realmente sí es una de los, ventaja. de los que no, ya es un poco complicado porque tengo que meter, me gusta meter mucho tiempo para forzar un poco más. Pero al final, pues, va a depender si te da bien la banca o no. Porque hay gente que le da bien y hay gente que no, y simplemente, ¿de qué Sí, sirve enfocar tanto en algo que quizá no te va a progresar tanto como un peso muerto como tu exacto. sentadilla? Vas a Exactamente. pasar al final. Decidir a qué invertirle el esfuerzo también es una decisión importante que tienen los entrenadores. Y lo que has dicho es verdad, o sea, realmente en temas de banca, me acuerdo haber visto un gráfico, me encantaría recordar de dónde diablos lo saqué, pero era como que lo más determinante en la fuerza de banca de una persona, la genética. Sí, ¿Qué tan es verdad. buen prebanquista naciste siendo? Y punto, ¿no? Y de ahí ya el siguiente punto es la masa muscular, lo que has dicho, ¿no? O sea, brutalmente importante, ¿no? O sea, mientras más grande eres en el torso, adivina qué, pues lo más probable es que puedas mover más peso respecto a alguien que sea más pequeño. Sí. Entonces, o sea, tienes ahí dos puntos que son, uno no lo puedes controlar tanto, el otro, pues definitivamente sí lo puedes controlar. ¿Hasta qué punto? También lamentablemente depende de la genética, ¿no? O sea, no todos han nacido para puta, tener un pecho así de acero y hombros, pero así redonditos. Pero, o sea, algo se puede hacer, ¿no? O sea, son cuerdas de las que se En el puede caso de las jalar. bancas es muy complicado y hay que tener, o le metes un trabajo brutal con una especificidad brutal para que la banca básicamente la vas a arrastrar con una cadena, te la vas a poner el hombro y la vas a arrastrar cuesta arriba para que mejore, o simplemente eres ya prodigio en eso.